Bienvenidos a Contextos Gastronómicos, un espacio académico que pretende generar diálogos con propósito, conversaciones que nos permitan educarnos en esta materia, un espacio para conocer y de esta manera valorar los diferentes actores que intervienen en la cadena de valor de una industria en permanente crecimiento, con grandes retos, oportunidades y con una historia que sin duda corresponde a la misma historia de la humanidad. Soy Viviana Nariño Bernal, directora del Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria de Área Andina, y los estaré acompañando en el capítulo de hoy. Tenemos un invitado súper especial, ya lo van a conocer. Se trata de David Arzayuz. Él es tostador y barista en Café del Mural, un lugar mágico que hay en Cartagena de Indias. Procesa granos locales y foráneos aplicando técnicas tradicionales y experimentales en un laboratorio que él mismo ha improvisado. Allí ofrece a sus clientes una amplia e intrépida carta de bebidas hechas a base de café. Es diseñador industrial y emprendedor gastronómico, más conocido como el alquimista del café. Muchas gracias, Viviana, por invitarme a participar de este programa de culinaria y gastronomía del área andina. Estoy muy contento de esto. Creo que la educación hace la diferencia. El aprender, el enseñar, ese proceso de meterse en las cosas, y creo que la comida es un lenguaje impresionante para comunicarse y para tener una vida. Y detrás de la comida existe todo un tema de pasión y de controversia mejor dicho, la comida nos construye. Muchas gracias por invitarme a esto y muchas gracias a los estudiantes también por escucharnos, y por qué no algún día nos veremos acá en Cartagena para tomarnos un café. David, te hemos invitado en esta ocasión a que nos hables sobre la historia del café, un producto que ha estado presente durante toda tu vida. Ahora pues en Café del Mural, pero desde niño, ya que tu papá por muchos años estuvo trabajando en la Federación de Cafeteros de Colombia, así que esa relación ha estado muy ligada a ti. Nos gustaría que iniciáramos dándonos un acercamiento al origen de este producto y los relatos que se tejen alrededor de esta historia. Bueno, el origen del café se sitúa aproximadamente 800 años antes de Cristo. No hay información precisa o concisa de ese momento histórico, porque en esa zona no se usaba usualmente el tema de escribir. O sea, no hay un registro histórico que lo compruebe a través de la escritura. Es más un elemento comunicado a través del registro oral entre generaciones, pero aparentemente ocurre entre Etiopía o Yemen. Todavía no se tiene establecido un origen como tal. Hay varias versiones, hay varios libros, han escrito muchas historias, pero usualmente el origen del café se relaciona con un elemento histórico aleatorio basado en una historia de cabras. Mucha gente habla con el café como si fuera un asunto de cabras, porque aparentemente había un pastor, se llamaba Calvi, y este pastor ve que las cabras actúan de forma muy extraña. Usualmente las cabras son un animal bastante loco, y en el pasado era asociado con el diablo por la forma de sus ojos y por su comportamiento aleatorio. Si las personas ven los frascos de champú de argán, usualmente verán en el logo a las cabras montadas en los árboles, por lo que damos a entender que la cabra es un animal que tiende a trepar. Y en este caso particular, aparente, la cabra trepaba en árboles de 8 a 10 metros, que son las primeras familias de arábiga, y después de comerse los frutos rojos comenzaban a actuar o comportarse de manera extraña. En ese entonces no había establecido un argumento relacionado con qué pasaba cuando se descubría algo, y usualmente se le daba a las personas que trabajaban con el clero, llámese grupos religiosos o elementos religiosos. Acordémonos que en el pasado estaba el rey y su gente, navegantes, mercaderes, comerciantes, campesinos, soldados, y usualmente en este caso cuando alguien de campo encontraba algo o se hacía algún tipo de prueba, se llevaba a las personas que estaban unidos a elementos religiosos, porque eran las personas que tenían el tiempo y la disposición para tratar de interpretar qué ocurría con los vegetales o las cosas que se encontraban. El café inicialmente no daba nada interesante. Se hicieron una serie de pruebas, aparentemente resultó un producto bastante aburrido, no ocurría algo parecido, no tenía un sabor tan impresionante como el que podía tener la canela u otras especies como el clavo, la pimienta, que datan de mucho más tiempo, y por eso aparentemente fue descartado. Después de esto, por una especie de coincidencia,
tiran los frutos del café sobre el fuego y aparece el milagro por cuenta del olor o el aroma que desprende el café a tostarse. Después de esto hay como una especie de hueco histórico, no se sabe exactamente qué ocurre, pero el café comienza a tener una incidencia muy fuerte en todo lo que es la zona árabe o la parte arábiga, por así decirlo, en ese entonces, que era un entorno muy propicio para todo el tema del comercio en el Mediterráneo. El café tuvo varios problemas, comienza un tema de prohibición en el Cairo, hay un tema de prohibición en Turquía, porque el café comienza a ser asociado con revolución, con problemas y con pensamiento. Después de esto, por una casualidad, el café llega al mundo europeo y es en este momento donde comienza a tener una especie de auge impresionante. ¿Por qué? Porque los europeos encuentran en el café algo mágico, algo que ellos quieren tener. Inicialmente se dice que lo introdujeron los turcos en su pretexto de invadir Europa, y al abandonar Europa porque pierden la guerra, dejan sacos de café con cardamomo. El cardamomo lo introducen los italianos o los venecianos en ese entonces, de acuerdo a lo que hay algunos registros históricos, puede haber varias versiones y podría estar equivocado, pero los venecianos lo introducen en el mundo árabe y era utilizado como un estimulante medicinal para el estómago, así como para el aliento y para otras cosas, y aparentemente, dado el mal servicio que le daba el café, o sea, no se sabía cómo se utilizaba, se mezclaba el café con cardamomo, dando origen a lo que se llamaría como el café turco. ¿Por qué? Porque los turcos pierden la guerra y aparentemente dejan unos sacos de café con granos de cardamomo, y de ahí el mundo de el café turco como tal, que hoy en día es patrimonio histórico de la humanidad. El café lo dejan con un híbrico chesbe, que es la jarrita que tiene un decantador hecha en cobre usualmente, hoy en día las encontramos con jarritas hechas en Egipto, y es una forma de las primeras que se utiliza para tomar café, que es café en agua, en inmersión. Después de esto, al encontrar este tipo de café, aparentemente un soldado polaco es el primero que se le ocurre abrir una tienda de café. Hay una divergencia histórica si fue primero la tienda de café en Austria, en Viena, o una tienda que existe actualmente en Venecia. Hay esa divergencia histórica, pero ¿qué pasa? El café comienza a ser bastante popular y rápidamente comienza a tener problemas el café. ¿Por qué? Porque lo comienzan a asociar nuevamente con temas de revolución. Aparentemente la gente que toma café tiene serios problemas porque comienza a pensar, y en los sitios donde la gente se reúne a tomar café comienza a asociarse con revolución y con problemas. Es ahí donde poco a poco, al tener todo este entorno de peligro, el café comienza a ser prohibido. Tiene largos periodos de prohibición donde se persiguen a las personas que tengan café y toda la cosa. Y por una situación histórica que está también por estudiarse, aparentemente el Papa Clemente VIII, Clemente VII, hay elementos de divergencia histórica que nos podrían situar en uno o en otro. Aparentemente este Papa lanza una frase que decía que no lograba entender por qué solamente el infiel, en ese entonces estaba un tema religioso muy fuerte como el que vivimos hoy en día, tenía posibilidad de tomarse la taza del diablo. El café era comenzado a asociarse con elementos del diablo y decían que la gente hablaba lenguas de noche y todo tipo de cosas raras, y por esto se asocia de esa forma. Hay varias frases, pero la más aceptada usualmente es decir que él dice que no entiende por qué solamente tan divino privilegio de tomar esa taza de cagua negra, le decían cagua inicialmente, o bun, era solo tomado por el mundo árabe, que era injusto, y de una manera u otra lo santifica. Una vez santificado el café por este Papa romano, comienza un proceso en Europa súper fuerte, porque comienza la intención de decir, hombre, nosotros tenemos que tener nuestro propio café. En ese momento solo se podía encontrar en los puertos de Moca y en los puertos de Libia, en alguna parte del mundo árabe, en Yemen, y era un secreto industrial, algo parecido a lo del secreto de la Coca-Cola. Y el café lo tenían oculto. ¿Qué quiere decir? No se sabía cómo era el árbol, cómo era la mata, si era una mata, si era un fruto, si era nada. Usualmente lo hervían en agua caliente o medianamente lo tostaban, entonces era imposible de sembrar. Pero aparece un hecho histórico, y es que algunos países muy pequeños en Europa tenían serios problemas, y aparece el sentido de la oportunidad. ¿Por qué? Porque en un mundo donde tienes españoles, franceses, ingleses, alemanes, y son tan poderosos, los países más pequeños como los holandeses y los portugueses encuentran en el mundo del comercio su oportunidad de oro de poder hacer algo diferente, y son ellos los que llevan como una especie de operación, así como si habláramos de algo como 007, James Bond o algo así, Jason Bourne, hacen toda una operación militar para poder robarse
semillas que se puedan sembrar, dando origen a lo que llamamos en ese entonces la primera generación del café. ¿Por qué? Porque con estas semillas llevan los holandeses. Hay una historia que pudieron haber sido los portugueses, pero aparentemente fueron los holandeses quienes llevan el café hasta Indonesia. ¿Qué quiere decir? Rompen la posibilidad de que sea solo el mundo árabe y el mundo africano el que tenga posibilidad de tener café, porque descubrieron algo muy triste en las montañas italianas, y es que el café solo se puede producir en zona subtropical. ¿Qué quiere decir? Entre trópicos. No hay otro tipo de posibilidad. Y es por eso que ante la imposibilidad de sembrarlo en Europa, buscan la posibilidad de sembrarlo en donde tenían colonias y comienzan a tener café en Indonesia. En ese momento los franceses entran en un proceso de guerra con los holandeses. Los franceses tenían barcos de guerra más grandes, los holandeses eran menos soldados, por así decirlo, más comerciantes, y se ven obligados a regalarle en ese entonces a uno de estos reyes Sol una mata de café o una plantación completa de café. Él planta esto en París, en una especie de invernadero especial, y es la primera vez que alguien habla de la mata de café. Hay otra versión, pero yo conozco esta, de que un personaje llamado Alberto Linneo es la primera persona o el primer botánico que da una especificación del café, como mata subtropical, de 8 o 10 metros de altura, con fruto rojo, de la familia de rubiáceas, que al tostar el grano después de cierto proceso tiene un sabor exquisito y toda la cosa que tiene relacionada con el tema del café. Los franceses, ante esta posibilidad de tener tan magnífica planta, hacen algo muy loco, y es que dicen: debemos tener nuestra propia plantación. Y van a lo que se llamaría la cola del mundo, las Islas Borbón o Reunión. Quiere decir, si alguien busca en un mapa cerca de Sudáfrica, muy hacia el Océano Índico, van a encontrar una isla en la mitad de ninguna parte, y es ahí donde los franceses comienzan a hacer sus primeros sembrados. No se conoce muy bien cómo es la historia, pero aparentemente los holandeses se dan cuenta de esta gracia y hasta allá van a buscar, se roban nuevamente estas plantas y las introducen en las Antillas, y en este momento se completa el ciclo de la primera generación del café. ¿Por qué? Porque comienza a ser un fenómeno mundial. O sea, quiere decir que podíamos tener café en cualquier parte del mundo, siempre y cuando se encontrara en la zona tropical. El avance en esta historia es muy llamativa. Definitivamente somos lo que comemos. Conocer el origen de un producto tan importante para Colombia sin duda nos da respuesta a muchos de los interrogantes que siempre nos planteamos los gastrónomos. Luego de hablar de esa primera generación del café, cuéntanos, David, cómo llega a América, luego de su aparición en Arabia y África y de su recorrido por Europa. El café llega a Norteamérica. Hasta ahora tenemos algo particular, y es los hitos que pueden dar la forma de tomar café. Entonces tenemos los cafés especiados o muy aromáticos del mundo árabe con escanciadero. Una vez el café llega al mundo italiano, es impresionante lo que los italianos comienzan a hacer por el café y comienzan a desarrollar todo tipo de máquinas para tener un café mucho más fuerte. La incidencia francesa, pero la revolución arranca con el mundo americano. ¿Por qué? En Estados Unidos existe algo que se llama la guerra del té, y es que en algún momento histórico hubo una serie de problemas muy fuertes con el tema de los impuestos que tenía el té, y aburridos de este proceso, los colonos botan el té al agua. A los 2-3 días están aburridos, o a las 2 semanas comienzan a ver que no hay té, que están enloquecidos. ¿Qué hacemos? Queremos tomar té. Y por una casualidad en Nueva Ámsterdam, que era Nueva York hoy en día, los holandeses tenían café, y lo que hacen es introducir en el mundo americano, aparentemente en Boston, Massachusetts, durante esta guerra del té, introducen el café como un sustituto, como un sucedáneo del té, y por eso el café americano es tan suave, es aguado totalmente. La idea era reemplazar el té, entonces tenemos ya 3 formas de tomar café muy fuertes y muy marcadas, pero aquí pasa algo particular, y es que comienza el pleno proceso de la revolución industrial, y es ahí donde se asocia el café por ser considerado como la gasolina de este proceso de revolución industrial. Pero la idea del proceso de revolución industrial es que el café fuese asequible a mayor número de personas, y hasta este momento era un solo dolor de cabeza porque había un solo tipo de variedad, la arábiga, la cual tenía otro problema. No solamente era un café de zona tropical, sino también era un café de altura. ¿Qué quiere decir? El café, cuando se plantaba a baja altura, tenía serios enemigos naturales. Cuando había una cosecha, todo tipo de animales, monos, loros, ardillas, gatos, perros, vacas, todo lo que se atravesara disfrutaba de la cosecha, y por lo tanto era imposible tener una cosecha sana, y cuando no, lo destruían los insectos. Entonces eso hizo que el café comenzara para poderlo tener a nivel industrial o poderlo mejorar, comenzaron a subirlo de altura. Al subirlo
Al subirlo en altura comienza a haber una serie de problemas y es que la producción comienza a bajar tremendamente. Frente a esta disyuntiva comienza el tema del equilibrio, cantidad versus calidad. Y ocurre algo muy complejo, y es que aparece la roya, aparecen los bichos en las grandes plantaciones. Cuando el ser humano quiere algo y no está satisfecho, comienza a verse una serie grande de problemas porque quieren tener más. Y en esta serie de plantaciones, hacia 1850, 1819, comienza a haber algo muy dramático y es la pérdida de cosechas completas. Arranca un proceso impresionante porque la gente necesita más café, pero hay menos café o menos disponibilidad de grano de café. Y ocurre algo complejo y es que comienzan nuevamente holandeses, portugueses a buscar nuevas variedades, dando con 3 nuevas variedades. Una que no es tan conocida se llama Libérica. Es un café que se consigue cerca de Liberia, Monrovia. Es una planta muy alta, aparentemente entre 27 y 30 metros. Es un árbol de café, pero es muy complejo de trabajar, poco comercial. Los holandeses lo introducen en Indonesia, pero solamente el 1, 2 o 3% de la población del mundo toma ese tipo de café. No tengo idea del sabor, nunca lo he probado. Dicen que es muy bueno, el grano es un poquito más alargado que el arábiga, pero no tengo una mayor referencia. Después de eso aparece otra mata que aparentemente algunos lo consideran que es una especie de arábiga adicional, pero podría ser diferente, que se llama el excelsa. Es una planta que se encuentra cerca del Chad, muy pequeña, pero si la arábiga es súper sensible a los insectos, la excelsa lo es peor. Y por lo tanto es poco comercial. O sea, es un árbol muy pequeño de poca producción. Pero encuentran hacia 1890, o sea, hay varias versiones, 1887, consiguen una de las matas más complejas del universo del café, la mata de Robusta. Se consigue cerca del Congo belga y descubren que es una planta de café con menos de 2 metros de altura, la cual es muy resistente a cualquier tipo de clima y produce durante todo el año. A diferencia de la mata de arábiga, que solamente produce en ciertas épocas del año, en esta siempre había café y comienza a ser como una especie de solución. El problema es que esta mata, el fruto o el sabor era bastante amargo, era muy feo y no tenía enemigos naturales. ¿Por qué? Porque esta mata viene con más cafeína y la cafeína actúa como una especie de agente natural que espanta a los mosquitos, como un insecticida. Pero este exceso de cafeína hace que el árbol de Robusta sea poco atractivo. ¿Qué quiere decir? Tú tienes una cosecha y no hay un solo animal que se quiera acercar a él. Y eso lo hace bastante aburrido para consumir. Pero en un mundo industrial donde se quiere comenzar a tomar más café, poner el café al acceso de más personas, el Robusta comienza a ser como una cosa genial. O sea, es la oportunidad de oro de poder producir y de poder comenzar a producir máquinas que hagan más café para más personas al tiempo. Y es ahí donde comienza el mundo a dividirse entre las 2 grandes variedades, Robusta y arábiga. Robusta, cantidad; arábiga, calidad. En este momento ya tenemos los hitos o las formas de tomar café, divididos por muy poco tiempo. ¿Qué quiere decir? Hacia 1550, 51, los cafés árabes especiados. Hacia 1640, que entra el café en el mundo italiano, los cafés fuertes. Y hacia 1691, los cafés americanos, que son muy suaves. Pero aparece una cuarta forma que tiene una incidencia súper fuerte en el mundo del café, y es el tema de la leche. No se sabe a ciencia cierta quién fue el primero. Existe una leyenda que un oficial polaco, en el tema de las invasiones turcas, aburrido de los fuertes cafés turcos, que eran muy pesados, muy negros, muy marcados, muy tostados, se le ocurre la gran idea de usar su calcetín, espero que limpio, para hacer el primer café colado, y le coloca un chorrito de leche para hacer lo que sería el primer café con leche. Pero existe una versión, es un tema histórico de controversia, por una máquina que aparentemente fue diseñada por los italianos hacia 1829 y patentada por los franceses hacia 1850, que es la famosa prensa francesa. Existe un tostado casualmente que se llama el tostado francés, pero no es francés, y es un tostado italiano. Aparentemente puede ser un elemento de venganza, pues los italianos piensan que los franceses se robaron el diseño de la prensa francesa. Y la explicación es que los franceses no logran controlar la máquina en ese punto exacto del tostado, donde el café se pasa un poquito y comienza a tener aceite en su superficie, y por eso se ven forzados a utilizar este disgustante o este asqueroso, decían en ese entonces, líquido blanco, para poder hacer aceptable un café. Y comienza el tema de la leyenda de la leche en el café. Hoy en día es aceptada porque todo el mundo toma capuchinos, mocachinos, lattes, y todos llevan leche, pero en ese entonces era un tema de casi que de castigo divino, o sea, de pecado.
Era como una especie de blasfemia poder de tirarse un buen café por ponerle algo de leche. Hoy en día en las tiendas de baristas ocurre algo parecido. Es que algunas personas consideran que al café no se le puede colocar absolutamente nada. Pero si nos damos cuenta, hay suficientes formas de tomar café como para que el mejor café sea el que a ti te gusta. El contexto histórico que nos has compartido nos deja ver claramente la relación política de la que tanto se habla hoy por hoy con la comida. El poder que tenemos como consumidores de determinar el desarrollo o no de un producto y por lo tanto de sus productores. Entrando en la recta final de nuestra charla, ¿qué sabes de la historia del café en nuestro país? No tenemos a hoy una fecha exacta en la que el café haya entrado en Colombia. Aparentemente el café entra en México hacia 1705, dicen que los jesuitas lo trajeron hasta Sudamérica. Algunas personas piensan que fueron los alemanes, el primer siglo de Venezuela fue alquilado al Imperio Alemán y que aparentemente entra desde Venezuela por los Santanderes. Hay versiones de que en Santander cuando la gente pecaba, la forma de limpiar el pecado era sembrando café. Algunos piensan que por Santa Marta hay una plantación muy antigua que habla de máquinas antiguas que trajeron los ingleses y puede ser la primera gran plantación en Colombia. O sea, hay toda una serie de historias en torno al café y probablemente la más certera puede ser que lo hayan metido los holandeses desde las Antillas, pero no se sabe, aparentemente hacia 1723, 1730. ¿Qué ocurre después de esto? Inicialmente el café comienza a ser como un problema serio. ¿Por qué? Colombia decide rápidamente, o en ese entonces los españoles, la colonia era muy clara, deciden rápidamente que siendo Colombia un país con 3 montañas achaparradas, ¿qué quiere decir? Cuando tú tienes un tema de café de altura y tienes una altura donde el grano va a producirse o el árbol va a ser mucho más favorable con un grano que con un árbol alto, escoges un país montañoso. Y en el caso de Colombia, teniendo 3 cordilleras, más algunas islas aleatorias de montañas, como pueden ser la Sierra Nevada, la Sierra La Macarena, la Perijá, que ocurre algo particular y es que tenemos más montañas que el resto de países en Sudamérica para sembrar café en esa área particular, que era en ese entonces entre los 1.900 metros de altura y 1.500, 1.600 metros de altura. Hay varios hechos históricos que pueden hablar de un poquito más altura, un poquito menos altura, pero muy debajo de esa línea el café era atacado de forma inclemente por bichos. O sea, ¿qué quiere decir? Se podía perder toda la producción. Y más allá de esa altura, la producción era muy baja porque era un tema de sol. ¿Qué quiere decir? Una cosecha por año muy bajita. Pero Colombia termina siendo favorecido por su geografía. Aparentemente hacia 1890, cuando estamos en pleno proceso de revolución, nos liberamos de los españoles, toda la cosa agarra tal vez una de las primeras guerras que tenemos en Colombia por temas de ideología económica y política. ¿Por qué? Muchas personas asocian a Santander con un tipo que tenía un tema revolucionario en su cabeza al pensar que era posible utilizar el café como una herramienta para hacer negocios, mientras algunos sitúan a Bolívar como un hombre un poco más conservador y con el pensamiento bolivariano, que viene muy marcado por algunas tendencias polémicas hoy en día en la historia política de Latinoamérica, en el cual se supone que deberíamos aprovechar mejor nuestros recursos sin contar con terceros. Esta guerra, por así decirlo, entre estas dos facciones hace que el café tenga una serie de procesos en Colombia. ¿Qué quiere decir? ¿Quitamos el café para sembrar cosas que no sean más útiles o utilizamos el café para comprar tecnología? Porque de esta manera podemos avanzar en el futuro. En últimas, terminó ganando la vertiente de Santander, aparentemente fue preso por esto, toda la cosa, pero eso ya son temas aleatorios, pero el café comienza a ser algo súper serio. ¿Qué quiere decir? Colombia por una vez en su vida se da cuenta que a través del café puede cambiar su historia. El problema, éramos un país totalmente primitivo. Y aquí hay algo muy particular. Cuando uno quiere hacer negocios con los americanos o con los europeos, debe ser muy serio. Tienes una sola oportunidad para embarrarla. No hay más oportunidades en ese mundo. Ellos no compran excusas, ni explicaciones, ni que mi mamá, ni que la bicicleta, ni que llovió. Nada. A ellos solo les importa que si vas a llevar algo, sea el día que tú dijiste que lo ibas a llevar. Absolutamente más nada. Si no lo haces, sencillamente llaman al siguiente en la línea y no pasó absolutamente nada. Te pagan, pero no vuelves a saber de ellos. Pero en este caso particular, Colombia se dio cuenta que la única manera de poder entrar en ese mundo era ser suficientemente serios, que si no se podía ser serios no iba a pasar, y comienza un milagro económico porque Colombia comienza a ver cómo podemos hacer para vender más café. Ocurre una serie de elementos históricos, arranca la Primera Guerra Mundial, viene la pandemia de la fiebre española donde no se podía exportar café, es una cosa particular, parecida a lo que estamos viviendo hoy, pero para Colombia comienza algo súper loco porque la gente en el encierro comenzó a tomar más café, y algo particular ocurre con los Estados Unidos, y es que está muy cerca de Colombia, y en Estados Unidos
en la época de los 20 que arranca la prohibición porque comienzan a tomar trago como locos, se llamaron los años locos. ¿Qué quiere decir? Después de la pandemia la gente estaba enloquecida de estar en la casa y salieron a la calle a volverse totalmente locos, a gastarse toda la plata en trago, comenzaron a tomar de forma desbordada en un país con un tema religioso muy fuerte, era la locura. Entonces básicamente fue como satanizado el asunto y lo que hacen es prohibirlo, lo cual es peor. ¿Por qué? Porque igual pues, se van a México a traer tequila y mezcal y todo esto, pero en el caso del café la gente comienza a tomar café de forma desbordada. Se dice que hacia 1940 Estados Unidos compró el 70% de la producción mundial de café. ¿Qué quiere decir? Compró todo. Y Colombia estando a un día, Miami, Cartagena, era imposible que no estuviéramos en el negocio. El problema, no éramos un país serio. ¿Cómo hacer para convertirnos en un país serio? Y comenzamos a hacer una serie de pruebas para mandar un grano específico, en este caso arábiga de montaña, sola cosa, asociado con el tema de café suave. En este punto no puedo dejar de preguntarte cómo ha influido la participación de un productor como Brasil en nuestros procesos de exportación. Brasil ha sido siempre o el diablo o el ángel para Colombia en temas de café. ¿Por qué? Brasil está en la capacidad de producir el 35 o el 40% de la producción mundial de café sin ningún tipo de problema. Tiene más tierra que ninguno en zona ecuatorial. ¿Qué quiere decir? El área precisa para poder tener café. Tiene un problema, no tiene montañas. Las únicas montañas están hacia el sur, cerca de Minas Gerais, cerca de San Pablo, y es una zona con montañas que tiene una altura máxima de 1.600 metros. ¿Qué quiere decir? En el tope máximo posible de producción en ese entonces. Cerca de Espíritu Santo, zonas que se da muchas veces a minería, y Brasil comienza a darse cuenta que no tiene posibilidad de producir café de calidad. Ahí comienza un trastorno histórico, porque obviamente Brasil podía producir mucho café, pero de pronto no tan bueno, y nosotros podíamos producir café bueno. El problema es que nuestra cosecha estaba limitada a los aconteceres de esa época, y Colombia todavía no había entrado en el capitalismo. Es el capitalismo o es el café, ahí podríamos hablar de algo converso, el que logra hacer que Colombia se meta a ese mundo de poder producir para un gigante en los tiempos que ellos necesitaban. Y ocurre algo fantástico porque Colombia adapta su economía con la intención de poder producir la suficiente cantidad de café para entrar en ese mundo de lo que los americanos necesitaban. David, de verdad que te agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación a Contextos Gastronómicos. Gracias por hacer parte de este proyecto. Muy valiosos todos tus aportes. Esperamos poderte tener en otro episodio y seguir cultivando la cultura del café en nuestro país. Bueno, espero que les haya gustado la historia. Uno puede hablar de café 20 minutos, 20 horas, 20 días o 20 semanas. Es impresionante la cantidad de cosas que puede uno terminar hablando acerca de lo que ha pasado, cómo se ve, cómo funciona el mundo del café. Ahí les dejo como un pequeño resumen. Espero haya sido atractivo, ameno, traté de no ser tan acartonado con algunos datos históricos, pero es una bebida que casualmente es la segunda bebida más popular después del agua. Y es increíble que nosotros, siendo colombianos y siendo el tercer productor o el primero de café suave, no tomemos café. Es una parte muy triste de la historia darnos cuenta de lo desconectados que estamos con este maravilloso proceso y producto. Pero bueno, ya tendremos tiempo de tomarlo en serio y ya tendremos tiempo de hablar nuevamente. Muchas gracias, me despido de ustedes. Este capítulo fue producido por el Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria y editado por el Centro de Recursos Educativos de Área Andina. Muchas gracias por escucharnos.